grande es el Señor, creador de este día, y nosotros nos gozaremos en Él. Es un placer estar con ustedes en la comodidad de sus casas, en Elohim entre semana. Yo soy el hermano Aaron Cisneros, y en esta hora yo tengo el honor de compartirles un poco de lo que el Señor ha podido revelar en mi corazón por medio de su palabra preciosa. Hemos gozado con alabanzas, adoraciones, en conversación y en comunión, pero ahora es el tiempo de poder abrir la santa palabra del Señor y escudriñar un poco sobre una historia importantísima en los evangelios. El día de hoy yo quisiera comenzar con la idea principal de este mensaje. No lo voy a dejar hasta el final porque es muy importante y creo que le será de beneficio a usted si le dejo saber de una vez. La idea principal de este mensaje: Dios no te pasa por prueba para matarte o traumatizarte. Él lo permite para usarte. En Lucas capítulo 22, del verso 31 al 32, vemos a Jesús reforzando este mismo principio. Leámoslo juntos. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Una traducción del inglés lee un poco diferente y se mira de esta forma. He aquí Satanás te quiere suyo para zarandearte como el trigo. El enemigo te quiere demoler. No solo busca lastimarte, quiere deshacerte. No solo quiere hacerte daño, quiere que desaparezcas. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Dios mío, regresemos al primer verso. Vamos a ponerlo una vez más, solamente el comienzo, porque todo nuestro mensaje depende en que nosotros entendamos el vocabulario específico que Jesús usa en este verso. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Jesús es muy particular en las palabras que él decide usar en este verso hacia Pedro. Muy particular. Y yo no tuve que ir muy lejos para encontrarle un nombre a esta prédica. El título de nuestro mensaje es precisamente lo que Jesús dijo: el trigo. Si quisiéramos ser más específicos, el trigo zarandeado, meneado, agitado, sacudido. Llámale lo que le quiera llamar. El punto es que el trigo pasa por un proceso de intranquilidad. El trigo es zarandeado. He aquí Satanás te ha pedido, te quiere suyo para zarandearte como el trigo. Quiero detenerme un poco aquí para resaltar algo que, si no prestamos mucha atención, se nos puede pasar completamente por alto. Al leer esto, zarandear como el trigo, digo, espera un segundito. Yo no creo que sea del todo malo el ser zarandeado. Incluso yo diría que es algo bueno. Cuando zarandeas algo, separas el trigo de la paja. Puede ser una tarea sucia, por supuesto que sí, pero lejos de ser malo, es de beneficio de que el trigo valioso sea separado de la paja inservible. Satanás os ha pedido. ¿Estará Dios usando al diablo para...? No, ¿estará el Señor usando al enemigo de nuestras almas para cumplir un proceso de beneficio para nosotros? El que te traten como trigo no es malo, lejos de, es inevitable. Para el cristiano seguidor de Jesús es un requisito que nosotros pasemos por el zarandeo de la misma forma que nuestro maestro lo pasó. Jesús mismo se identifica como el trigo. En Juan 12, Jesús remarca que su muerte es necesaria porque la resurrección solamente ocurre después de la muerte. Porque el grano del trigo no florece hasta después de que caiga al piso y muera. El ser como trigo es parte del proceso del discipulado en Cristo. A Dios no se le pasa por alto
lo que el enemigo hace en contra de ti. Es más, Dios puede usar las acechanzas del enemigo a tu favor. Ojo que el Señor no manda al diablo en tu contra. Él lo permite para darte a ti y darme a mí la oportunidad de superar al enemigo y darle gloria al nombre del Señor. Le pregunto algo. ¿Has pasado usted por ese zarandeo? Precisamente el zarandeo que el Señor está hablando en este verso. ¿Estarás pasando ese zarandeo en esta hora? ¿Te has puesto a pensar que el Señor, en su sabiduría insondable, quizás esté usando al enemigo para derrumbar lo que ya no sirve en ti y de esa forma abrir espacio para las promesas que el Señor ya tiene para tu vida? Si no lo has hecho, o si necesitas que te lo recuerden, para eso tienes la palabra. Y en esta tarde, pues yo también estoy aquí para decirles: he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, he orado por ti, intercedí por ti. Gloria sea al Padre, porque has quitado todo obstáculo, porque me has dejado el camino libre, porque has cancelado todo dolor, toda angustia, y en ti no hay prueba, Señor. ¿Acaso no es eso la promesa que mucho cristiano piensa que el Señor le hace? ¿No es esa tu promesa para mí, Señor? Es muy, pero muy tentador dejar este verso a medias. Y desafortunadamente estamos viviendo en un tiempo cuando mucho cristiano le corta la palabra a Jesús. Yo he rogado por ti y me vas a liberar, ¿verdad? No, pues muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Y se les olvida que Jesús no es el escape. Jesús es el Salvador. Y para ser Salvador, te tiene que salvar de algo. Para ser tu libertador, te tiene que liberar de algo. No cometas el error de cortarle la palabra a Jesús, llenando los espacios con lo que tú piensas que Él debería de hacer por ti. Hay mucho cristiano que se decepciona cuando Dios no cumple de la forma que ellos querían. El Señor cumple su palabra, no cumple tu palabra. Señor, ¿por qué permites tanta maldad? Lo escuchamos en especial en estos días. Tanta injusticia en el mundo, Señor, a mi alrededor. ¿Cómo puede ser que tú, siendo un Padre tan amoroso, permita los acontecimientos a nivel global y en mi propia vida? Y el Señor respondería: yo nunca te prometí una vida fácil. Yo he rogado por ti, pero no me dejes el verso a medias. Termínalo y sigue el consejo que está por venir. Porque yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Señor, si eres alguien que ha pasado por una prueba real, por un zarandeo real, sabes exactamente a lo que el Señor se refiere en este verso y puedes decir un amén ahí. Pero estoy hablando de pruebas reales, no el que quebraste con la novia o que no te saludaron en la iglesia o que te regañaron el niño. Eso, con todo respeto, son niñerías y triviales comparado al zarandeo real que le espera al cristiano real. Yo estoy hablando de pruebas de vida a muerte, pruebas que te dejan casi loco, pruebas que te llegan de cerca, pruebas que te dejan usando hasta un bastón por un buen rato, pruebas que te tienen abrazando tu almohada a solas con lágrimas escurriendo por el puente de tu nariz, pruebas que no te dejan dormir, pruebas que hasta te quitan el hambre. Si no has pasado por eso, mi hermano, te felicito y a la misma vez siento pena por ti, porque tal el calibre del cristiano, también el calibre del zarandeo que tiene que enfrentar. Y no estoy en competencia con usted, mi hermano, no hay nada deseable de la prueba, pero es una buena indicación de que vamos en camino correcto. Jesús no quita la prueba. Él nos advierte y ruega por nosotros.
Yo he rogado por ti que tu fe no falte. El diablo te quiere zarandear y yo ruego por ti. Yo ruego por ti. No ruego para que no te zarandee. No ruego para que no tenga acceso a ti. No ruego para que no te lastime. No ruego para que no llores. No ruego para que no te duela. Yo ruego para que tu fe no falte. Ruego en pos de tu fe, que tu fe no caiga. Y escuche esto, ni siquiera ruego para que tú no caigas. El Señor es conocedor de todas las cosas. Todo está escrito por Él, el comienzo y el final. ¿Qué tú crees que el Señor no sepa que existe la posibilidad de que nosotros fallemos? Es más, Jesús mismo, si seguimos leyendo, profetiza los errores y faltas que Pedro cometería a unas cuantas horas de ese momento. Antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro, tú cometerás 3 faltas antes de que el gallo cante. En el sentido intrínseco, yo no ruego para que no falles, porque lo harás. Y óigame bien, no es excusa para que nosotros hagamos lo que queramos y fallemos adrede, a cabo no es muy importante para el Señor, para nada, es lo opuesto. Tendremos que rendir cuentas para cada acción o falta de acción al final de todo. Y el buen cristiano hace su mejor intento en agradar al Señor siempre, con sus pensamientos, sus palabras y sus acciones. Pero sí existe la posibilidad de fallar. Y eso es a lo que Jesús se refiere con Pedro, rogando por él, no para que no falle, pero rogando por él porque iba a fallar. Pedro, la decepción será tan grande, la presión será tan inmensa, que en tu emoción y en tu corazón mortal, te aseguro que no resistes sin mí. Pedro sufre una de las calamidades más fuertes en la Biblia al negar a Jesús, su amado Maestro, 3 veces. Más adelante en el capítulo, Pedro ni siquiera logra terminar su última negación cuando el gallo canta. Y Jesús, ya arrestado en ese instante, lo pasan por el patio en donde Pedro se encontraba, negándolo, y se miran a los ojos. En una escena que quebranta mi corazón, Pedro se recuerda de lo que el maestro le había advertido. Y la palabra dice que salió fuera, corrió lejos y lloró amargamente. Ahora yo no pudiera igualarme a Pedro, pero creo que quizás nos podemos identificar un poco con ese dolor que él sintió en ese momento. Decepción en la situación. Un momento de presión increíble que Pedro tuvo que pasar, de soledad, de confusión, de falta de dirección. Pedro fue atacado por los de alrededor y le hizo falta su maestro, el cual había dependido de por tanto tiempo. Le hizo falta su brújula y por lo tanto él se olvidó de su identidad. Esa expresión, cuando otros apuntan dedos en persecución hacia ti. Y a la vez nos podemos identificar con la autodecepción que Pedro sintió en él mismo, que no cumplió con su palabra en mantenerse fiel a su Señor. Pero sobre todo que él, al negar a Jesús, traicionó a aquel que le había dado propósito. Creo que sin esforzar la palabra, Pedro contempló hasta el terminar con su vida en ese llanto amargo. Negó la relación que tenía con su maestro. Nosotros probablemente no tendremos que pasar esa persecución literal que nuestros hermanos en otros tiempos han tenido que sufrir. No tendremos que pasar por la misma persecución que hermanos hoy en día en otros lugares del mundo están pasando. Y esa es una gran bendición y razón de nosotros darle gloria al Señor al despertar
y poder practicar nuestra fe con toda libertad. Pero el negar a Jesús, el negar la relación que nosotros tenemos con nuestro Maestro, pasa más veces de lo que nosotros pudiéramos notar y más veces de lo que nosotros quisiéramos admitir. Si yo tuviera que definir el pecado en la forma más sencilla, en la forma más fácil y directa de entender, creo que mi definición se miraría algo así. El pecado es cuando tú decides alejarte del amor de Dios. Son pensamientos, palabras, acciones que niegan la relación entre tú y tu Salvador. Pedro negó a Jesús con sus palabras, pero nosotros negamos a Jesús con nuestros pecados. La única diferencia es que Pedro tuvo presión externa. Nosotros negamos a Jesús de gratis, bajo nuestra propia voluntad. Pedro amaba a Jesús. Creo que de una forma que nosotros no lograremos comprender hasta poder hablar con Él en el cielo. Pero aún así Él falló. El cristiano de veras ama al Señor de una forma genuina, con todo su corazón. Pero aún así puede fallar. Pero este verso nos enseña que el ruego de Jesús no es para que no fallemos. Claro que es su deseo que nos mantengamos firmes, pero Él ya sabe lo que pasará en la prueba. Lo supo con Pedro y lo sabe con nosotros. El ruego de Jesús es para que nuestra fe no falte, porque en la crisis nuestra fuerza mortal se desvanece y la fe es lo único que nos puede sostener. Y así nosotros podemos mantener nuestra santidad intacta. Yo estoy completamente seguro que es el ruego de Jesús en el verso 32 lo único que sostuvo a Pedro en el 62. El dolor de Pedro era de muerte. Y digo de muerte de una forma literal, porque ya sabemos lo que le pasó a la última persona que traicionó a Jesús. Él había fallado, pero su fe, aunque no lo pareciera, lo estaba abrazando. En su llanto amargo fue la intercesión de Jesús, su maestro, el que alimentó la fe de Pedro, dándole esa esperanza de que llegaría algún tiempo, algún día en el futuro en donde él pudiera tener la oportunidad de restauración. Pedro, después de la muerte y resurrección de Jesús, llegaría a confesar su amor directamente a los oídos de su maestro. 3 veces le confesó su amor al amado, cada declaración cancelando una negación previa. Pero Pedro no llega a ese momento si no hubiera sido por el ruego, la oración y la intercesión de Jesús sobre su fe. Quiero saber, ¿podemos nosotros sentir fe en medio de la crisis? ¿Es posible creer en Dios aun cuando el mismo infierno se esté desatando a nuestro alrededor? De pasar por tribulación, tormenta, ataque, traición o decepción y en todo eso seguir confiando en el Señor. De declarar las mismas palabras que Job dijo en el capítulo 13 de su libro: He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Eso es confianza, eso es fe absoluta. Nosotros no podemos depender de nuestras propias fuerzas durante el zarandeo, porque es la fe la cual Jesús ruega que no haga falta en nuestras vidas, lo único que nos puede sostener. No hay mejor intercesor que nuestro Cristo, y Él intercede por nuestra fe. Así que aférrate a esa fe, la cual Él protege. Dios permite el zarandeo precisamente para comprobar nuestra fe en Él. Jesús en varias ocasiones vemos que analiza esta característica importante
en sus seguidores. Un total de 4 veces en los evangelios, Cristo usa la frase hombres de poca fe. Es decir, para Cristo es importante el que Él pueda medir la calidad de nuestra fe en Él. El zarandeo cumple varios propósitos y en nosotros uno de ellos es el comprobar la fe que tenemos en el Señor. No deje de creer, mi hermano. No se dé por vencido. Ponga su fe solamente en el Señor y Él le mostrará el camino. Su promesa no es cancelar la prueba. Su promesa es el guiarte para traspasar la prueba. El trigo es sacudido para separarlo de la paja. El trigo tiene uso, pero no cuando está mixteado con la paja. La paja es la cáscara de la semilla. La paja protege la semilla en sus primeras etapas, mas la semilla no se queda con la paja por siempre. Quizás en un tiempo la paja tuvo propósito en el trigo, pero ese tiempo pasó y ahora no le es de ayuda. Es más, ahora estorba porque es innecesario. ¿No habrán cosas en tu vida, mi hermano, que funcionaran en algún tiempo, pero que ahora no deberían de tener lugar? ¿Te aferras a las estrategias de ayer, a las técnicas de ayer, a los éxitos de ayer, a la cáscara de ayer? ¿Y te enojas cuando el Señor permite un zarandeo en tu vida precisamente para quitarte lo que ya no es necesario? Hay cosas, mi hermano, que deben quedar atrás, aun si te fueron de uso en algún tiempo. Estrategias, formas de pensar, la zona cómoda, viejos hábitos, viejos amigos, cáscaras que tuvieron uso en un pasado, mas no tienen lugar en tu futuro. El zarandeo no solamente es necesario, sino que es crucial. La paja tiene el potencial de cancelar por completo la utilidad del trigo. Por más bueno que sea el trigo, por más alta que sea la calidad de la semilla, al estar con paja, tiene el mismo valor que la paja. 0. El enemigo sabe el valor que tienes en las filas del Señor y te quiere destruir por esa razón. Pero el Señor solo le permite zarandearte un poco, precisamente para ver cómo reaccionas y para darte la oportunidad de que sueltes aquello que ahora es inútil, aquello que te devalora como cristiano. Déjame le digo que hay cristianos que tienen más valor que otros. El Señor ama a todos sus hijos de la misma forma, pero hay cristianos que son más útiles que otros, y eso es innegable. Los cristianos más útiles son los que han desechado la paja que devaluaba su utilidad en su Señor. Los cristianos más útiles son los que han pasado por más zarandeos. Y el diablo odia lo fructífero que tú puedes ser en las manos de tu Señor. Y por eso te pide, si eres cristiano de a de veras, nacido de nuevo, comprado con sangre, el diablo no te puede maldecir, porque no le perteneces. El enemigo de nuestras almas no puede maldecir la propiedad de alguien más, mucho menos la propiedad del Altísimo, Creador de todo. Pero escuche esto, aunque el diablo no te puede maldecir, su única esperanza en detenerte es en ofrecerte la oportunidad de tomar una decisión que te maldiga. No me oyeron. Dije que él no tiene posesión de ti, así que su mejor estrategia es hacer que tú tomes una decisión que te aleje de tu Salvador. Pero el Señor, aún en eso, torna todo para el bien de aquellos que le temen. Entonces, ¿por qué zarandea el enemigo? ¿Con qué propósito? El enemigo te zarandea con la esperanza de que te aferres de tal forma a tu paja que al agitarte en los vientos te desvanezcas
con aquello que no quisiste soltar. Ese es el plan del enemigo para ti, que te aferres más a lo que quieres que al Señor, que formes tus fundaciones sobre la arena que en un tiempo se derrumbará y no en la roca que durará eternamente. El viento se lleva la paja y también se puede llevar el trigo, al menos que el trigo decida soltar aquello que ahora es innecesario. Eso es el propósito del zarandeo. Regresemos al verso una vez más. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez vuelto. Me encanta esa frase y ha sido de las palabras de aliento más esperanzadoras en mi vida durante tiempos de dificultad. Una vez vuelto. Es un recordatorio que la prueba sí tiene un fin. Y me encanta cómo Jesús usa esta frase precisamente para describir lo que es el zarandeo. El zarandeo no es una condición, es un lugar. Serás zarandeado y cuando vuelvas, es decir, cuando regreses, cuando ya cumplas con el propósito que tenía por ti en ese lugar, cuando ya hayas aprendido lo que te quería enseñar, cuando ya hayas terminado con el objetivo que yo te había mandado, cuando ya hayas vuelto. Amados, han habido experiencias en mi vida en donde casi puedo oír la voz del Señor diciéndome, ahora sí es tiempo de que regreses. Lo lograste y ahora ya puedes volver. El zarandeo tiene un efecto muy preciso y muy beneficioso en el cristiano que se deja ser usado por el Señor. Te hace mejor. Cuando sobrepasas el zarandeo es graduación. Y cuando el Señor mide tu fe y mira crecimiento en ti, te da la orden de que vuelvas. No regreso de donde comencé, regreso a un nuevo objetivo en el Señor. Llego a la conclusión de este mensaje, mis hermanos, y quisiera cerrar hablando precisamente sobre ese nuevo objetivo que el Señor nos deja después de la prueba. Leamos el verso una vez más. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Otras traducciones lo describen como refuerza a tus hermanos. Apoya, exhorta, alienta, refuerza, confirma. Lo que aprendes en la prueba, en parte es para ti, pero la realidad es que es para otros. Tú te encontrarás con aquellos que están pasando por lo que tú ya traspasaste. Y lo que tú aprendiste de tu propia prueba será una confirmación para aquellos que aún no vuelven. Si te das por vencido, si tiras la toalla, si flaqueas en tu fe, tú no eres el único que sale perdiendo. Tus hermanos también pierden. Cada oportunidad de aprendizaje que tú pasas por alto es un recurso menos para aquellos que aún no conoces, pero necesitarán tu confirmación. El pastor hace unas semanas habló sobre el impulso que el cristiano tiene al pasar la prueba. El impulso es la gloria que ofrecerá a los pies de Cristo al superar lo que fue diseñado para destruirlo. El superar la prueba será una herramienta para otros. Y tú, mi hermano, serás portador de una de las innumerables maravillas del Señor a través de su pueblo. Si resistes, si aprendes y si lo superas. Nosotros somos confirmación a nuestros hermanos después de volver del zarandeo. Nosotros nos podemos sentir tan abandonados durante la prueba y no es hasta después que nos damos cuenta de que el Señor proveó absolutamente todo
durante la tormenta. Gozo en momentos exactos. Gracia aun cuando todo estaba en nuestra contra. Misericordia cuando parecía que estábamos retrocediendo. Y sus lazos de amor cuando estábamos al borde de la perdición. El Señor nos da todo eso en la prueba, para cuando salgamos, nosotros seamos reflejos de esas mismas características a aquellos que están en necesidad. Sé motivo de gozo en las vidas de otros, porque yo te di gozo en la oscuridad. Ofrece gracia a aquellos desolados, porque yo te ofrecí gracia aun cuando no lo merecías. Sé misericordioso con los que aún están batallando, porque yo te mostré misericordia en tus peores momentos. Ama a tu hermano, porque yo te amé primero. Jesús dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entiende a tu hermano cuando lo miras encorvado en presión, cuando le duele ese nervio. Entiéndelo cuando no tiene apetito. Entiéndelo cuando lo miras cojeando, porque no fue hace mucho tiempo que anduviste igual. Y escuche esto, serás mucho mejor doctor después de ser paciente. Si el Señor te ofreció gozo, gracia, misericordia, amor, es porque te dio la capacidad y Él espera que tú se lo pases a otros. No detengas el fluir. No seas la destinación final de los favores del Señor. El objetivo nuevo, después de volver, después del zarandeo, es el confirmar a nuestros hermanos. Esto no se termina contigo. Se lo repito, esto no se termina contigo. Bajo ninguna circunstancia puede terminar contigo. Te toca a ti el mover esto hacia adelante, del ser testigo de las promesas cumplidas del Señor en tu vida, del ser evidencia viviente de las grandezas del Señor en su pueblo, el ser portador de aquello que el Señor depositó en ti durante el zarandeo. Si somos trigo, ese es nuestro fruto. Oremos en esta tarde. Señor nuestro, estamos reunidos en agradecimiento. Agradecimiento por lo bueno que eres, pero también agradecimiento por el zarandeo. Tu palabra dice que tú te haces más fuerte en nuestra debilidad, porque en nuestra prueba es cuando tú muestras tu gloria. Señor, eres conocedor de todo, de lo que hicimos, de lo que haremos. Ya has visto el futuro y sabes cómo todo esto termina. Ayúdanos, Señor, en ser sensibles a tu mano guía, de escuchar y de obedecerte. Tú ya nos has entregado la victoria. Tú ya sabes que saldré de esto. Te pido que me ayudes a reconocerlo en fe. Fe en tu verdad, fe en tu poder, fe en tu amor por mí. Te amo, mi Señor, y ayúdame a expresarlo en la cima como en los valles. Expresar mi amor por ti en el zarandeo y en la cosecha. Gracias por esta noche con mis hermanos, gracias por mi familia y gracias por tu poder incomparable manifestado en nuestras vidas a cada instante. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, esto concluye nuestro mensaje de esta noche. Ha sido un honor y un placer el poderles compartir un poco de lo que el Señor me pudo revelar por medio de estos versos. Espero que le haya sido de bendición. Yo fui el hermano Aarón Cisneros. Esto fue El Trigo. Recuerde que el Señor no te pasa por la prueba para matarte. Él lo permite para utilizarte. Que el Señor me le bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes en esta próxima semana. Nos vemos este domingo en Elohim en vivo a las 11 a.m. y la próxima semana, si Dios quiere, en Elohim entre semana.
Le amo, le bendigo en el invencible nombre de Jesús. Amén.